Bueno, y en esto de hacer balances, nos toca ahora hacer el balance con Barbie Favant. ¿Cómo andas, Barbie? Buen día, ¿qué tal? Un balance de un año de muchas luchas, de muchas peleas. Algunas conquistas y otras quedaron pendientes para el año próximo, ¿no? Pero creo que un año que estuvo marcado, por ejemplo, por lo que fue la discusión por el aborto, ¿no? Sí, en realidad fue un año bastante complejo que arrancó, sí, por el aborto. Bueno, hoy creo que ayer hubo una pequeña conquista que fue la paridad en el Consejo, que ya mencionaban recién. Pero sí, el año empezó así, discutiendo por el aborto, en realidad discutiendo por feminismo, porque lo que empezó a pasar es que se empezó a poner mucho ojo en lo que los medios de comunicación, sobre todo nacionales, cubrían las noticias que tenían que ver con la violencia de género. Y a partir de allí se llevó a la pantalla la televisión abierta y cuando se empezó a explicar qué era el feminismo, que es un movimiento social y político que lo que hace es buscar la igualdad entre los varones y las mujeres, presuponiendo que existe una desigualdad efectivamente, a partir de allí se empezó a hablar del aborto, inevitablemente, porque es un problema que preocupa muchísimo a las mujeres en general, porque es una cuestión de salud pública, una cuestión política también, sí, bueno, de viste, intentar los cuerpos. En el medio de lo que fue esa discusión, creo que se corrió el eje de qué es lo que se estaba discutiendo por momentos, ¿no? Respecto de esto, de que si era una cuestión de salud pública o intervenían otras cosas, ¿no? De los que por ahí se oponían. Sí, por supuesto, esto generó una reacción, este debate abierto que no se había jamás planteado ni en ningún tipo de medio de comunicación. Históricas las exposiciones que hubo, históricas ¿no? las exposiciones, durante 3 meses se discutió esto, que fue un gran avance para la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Fue la 7ª vez que se presentó en la Cámara de Diputados y fue la primera vez que se discutió a nivel nacional. Entonces, por supuesto, hubo un montón de grupos que no estaban para nada de acuerdo, que finalmente, bueno, terminaron ganando en el Senado. Y bueno, lo que abrió fue una catarata también de replanteos y de críticas sociales y políticas del lugar que ocupan las mujeres, digamos, porque eso... Bueno, y hubo movilizaciones realmente impresionantes. Vos tuviste la oportunidad de participar, ¿no? De ir a Buenos Aires frente al Congreso, realmente increíble la cantidad de personas, ¿no? Sí, estuve cubriendo ahí, salimos con un móvil desde acá, por teléfono, las 2 veces, cuando estábamos en la Cámara de Diputados afuera, que estuvimos un rato del lado verde, digamos, del lado que estaba a favor, que se impulse el aborto, que hubo 1 millón de personas afuera del Congreso, y del otro lado también, del celeste, donde había un poco más de impronta que tenía que ver con la religión o con algunos grupos conservadores, que también pasaron por Santa Fe directo a lo largo de todo este debate. Y bueno, después eso se trasladó al Senado Nacional, donde hubo, ya sabemos, amplia resistencia. Hubo 39 votos en contra, 31 a favor, 2 abstenciones. También se empieza se pone el ojo a ver qué es lo que votaron los senadores santafesinos también. Recordemos, María de los Ángeles Cagnú votó a favor, Carlos Reutemann votó en contra y Perotti se abstuvo. Sí, presentó un proyecto alternativo, pero no terminó definiendo en esa votación, ¿no? Así es, se mantuvo al margen de esa discusión y bueno, eso se verá mejor el año que viene, cómo se refleja en la carrera de cada uno. Yo creo que este tema sigue vigente para el año que viene, que va a ser un año de elecciones. Sí, yo creo que hay algo que ha cambiado, que es que hay temas que... en los que los políticos se van a tener que pronunciar o seguramente se los va a preguntar, se los va a indagar el año que viene que va a haber elecciones, ¿no? Que va a haber campañas, ¿no? Y yo creo que va a ser una pregunta ineludible a la hora de hablar, porque es el lugar que ocupan las mujeres en la sociedad. Para algunos tiene que ver con la familia, para otros tienen que ver con los lugares políticos que ocupan las mujeres, para qué son los cuerpos de las mujeres en la sociedad, quiénes son las dueñas o los dueños de esos cuerpos. Entonces es un debate que sigue muy vigente y que también generó una serie de explosiones posteriores que tienen que ver con las agrupaciones, con la sororidad, con la intención de empezar a buscar en otras mujeres la fuerza para ir ganando debates políticos, como por ejemplo pasó en Santa Fe con la paridad, que un montón de mujeres se asociaron para poder empezar a discutir eso, la ley de educación sexual integral también, que en la provincia... Bueno,
Ese no se fue otro de aprobó. los grandes temas, ¿no? La ESI y bueno, todo lo que se generó a partir de esta nueva... Terminó lo del aborto legal, seguro y gratuito y comenzó otra discusión, ¿no? Claro, en algo que se había entendido, que a lo mejor hubo un consenso a la hora de debatir, que era no que queremos el aborto, pero bueno, que eduquen. educación sexual para decidir, para integrar también. Pero finalmente, cuando llegó la hora de empezar a discutir eso, también hubo una resistencia con la Ley de Educación Sexual Integral. Empezaron a aparecer todos estos conceptos, que perspectiva de género, que ideología de género, que tienen que ver en realidad con el feminismo, digamos. Me parece que es la resistencia en general a eso, a discutir que hay una desigualdad entre varones y mujeres. A muchos les incomoda que se empiece a discutir estos temas, porque cuando la mujer empieza a discutir la ley de educación sexual integral, el aborto, todo, se empieza a discutir todo lo demás. Se empieza a discutir qué lugar ocupa la mujer en la política, qué lugar ocupan las mujeres en los cargos públicos y demás. Hay un montón de cuestiones. Y finalmente llegamos a fin de año con una bomba tremenda, como fue la de Telma junto a las actrices, en esto que hablábamos de mujeres asociándose para poder ganar terreno. Telma Fardín, bueno, expone esta violación con una denuncia pública y una denuncia penal, también eso es importante destacarlo. Y bueno, esto generó una ola de escraches en distintos ambientes, un montón de mujeres que tenían muchísimas cosas guardadas, que a lo mejor habían hecho una denuncia y nadie las escuchó en ese momento, que a lo mejor no pudieron denunciar, un montón de casos distintos. Hablábamos con Susana Charotti en estos días, desde Santa Fe Directo, y bueno, nos comentaba, por ejemplo, algunos datos que tienen que ver con el abuso sexual infantil en la provincia. Ella dice que hay una epidemia. También dice que, por ejemplo, de los parientes, de los familiares, ¿no? Claro, incestuoso. Ella habla en la mayoría de los casos, ¿no? que la epidemia es el abuso sexual en general, y en gran parte, en gran medida, tiene que ver con lo que sucede dentro de la familia. Y por ejemplo, también nos decía que solamente un caso de cada 100 que son denunciados llegan a una condena. O sea, se hacen 100 denuncias, solamente 3 llegan a sentencia y una sola llega a una condena. Entonces, eso habla también mucho del Poder Judicial. Y entre las cosas más destacables que pasaron este año, también el pedido de disculpas histórico en el caso SER, que eso también es como siento una jurisprudencia cuando se empieza a hablar de violencia de género, cuando se empieza a hablar de abuso sexual integral, que es un caso de Reconquista del norte de la provincia, donde el juez Nicolás Muschemes no escucha a la víctima y absuelve al acusado sin ningún tipo de investigación. Entonces, bueno, la víctima busca organizaciones de mujeres para exponer que vulneraron sus derechos. Estas organizaciones de mujeres llevan el caso a la ONU. La ONU dictamina que la provincia, el Poder Judicial de la provincia no falló de acuerdo a las legislaciones internacionales, como el convenio de Belén do Pará, por ejemplo, y otros también internacionales que existen como acuerdos en el país. Y bueno, finalmente el Estado provincial, después de un largo proceso, desde 2012, pide disculpas este año, que es por más significativo en cuanto a la historia de los derechos de las mujeres, y eso también sienta un precedente y abre también un reconocimiento de que el Poder Judicial necesita una revisión. Tal cual, replanteos en todos los ámbitos. Me parece que fue un año marcado por esto también, ¿no? Porque por lo menos se comenzaron a exigir a muchos ámbitos la paridad, otro tipo de justicia, otro tipo de decisiones, ¿no? Veremos el año que viene, seguramente hay muchas deudas pendientes, la violencia contra las mujeres sigue presente y lamentablemente son muchos los casos que se conocen. Hasta ahora, hasta octubre, hasta fin de octubre, 18 femicidios en la provincia de Santa Fe, y bueno, muchísimas denuncias. El RUIME esta mañana va a presentar el informe también de las denuncias del primer cuatrimestre. Son más o menos, como vamos a hacer un adelanto, entre 37 denuncias por día, es lo que calculé yo personalmente por la cantidad de denuncias que hubo. Entonces es un dato preocupante, es un dato que hay que atender y hay que empezar a reformular todas las aristas del Estado para ver cómo abordamos estos temas. Tal cual. Bueno, mucho trabajo para el año que viene, Barbie. Va a estar ajetreado, sí. ¿Nos vemos en 2019? Nos vemos en 2019.